Como ustedes pueden recordar, en la clase anterior nosotros definimos lo que era una base ortonormal de un espacio vectorial y vimos la utilidad que tenía conocer bases ortonormales de un espacio vectorial, pues me simplificaba muchísimos cálculos em, para obtener, por ejemplo, el vector de coordenadas de un vector en esa base. Es mucho más sencillo si sabemos con anterioridad que la base que tenemos es ortonormal, obtener ese vector de coordenadas. Pero entonces, en los ejemplos que hicimos, ya nos decían que la base dada era ortonormal y de hecho lo podíamos verificar viendo que todos los vectores que conformaban la base eran ortogonales y todos eran unitarios. Pero no podemos, o hasta el momento no hemos definido o no nos han dicho un procedimiento que nos permita obtener bases ortonormales. Una cosa es que me la den ya cocinada y otra cosa es que yo tenga que obtenerla. Entonces, este procedimiento que vamos a ver, llamado el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, es el que me permite, dada una base cualquiera del espacio, obtener una base ortonormal. Es un algoritmo, ¿verdad? Que a razón de cantidad de operaciones es bastante costoso, ¿verdad? Si lo tuvieran que programar los que estudian informática, pues se darían cuenta que la cantidad de iteraciones que tendría que hacer es bastante alta, pero es lo que tenemos, ¿verdad? Y además, para los espacios vectoriales que nosotros estudiamos, que son espacios vectoriales de dimensiones pequeñas, de R2, R3, conjunto de matrices de tamaño 2 por 2, porque de ahí para arriba no hemos trabajado en ningún espacio, porque como repito, se vuelve ampliamente complicado, ¿verdad? Trabajar ya con espacios cuya dimensión sea más grande, o los espacios de polinomios, pero de grados pequeños. Aunque en la vida real ustedes se van a topar con eh, mm, procedimientos más, perdón, espacios vectoriales de dimensiones más grandes, ¿verdad? Pero para eso existen los software que les hacen todo el trabajo. Entonces, este es un algoritmo que me dice cómo obtener una base ortonormal a partir de una base dada. Y los pasos son los siguientes. Si yo tengo una base, supongamos que este conjunto que está aquí formado por V1, V2 hasta Vn, es una base de un espacio vectorial V. Solo que no es una base ortonormal, es una base cualquiera. Si en V está definido un producto interior, entonces yo sé que puedo obtener vectores ortogonales a cada uno de ellos y además, por ese producto interior, como ya vimos, se puede inducir una norma que me permite determinar cuándo estos vectores o cada vector del espacio son unitarios. Entonces, si esta es una base del espacio, entonces esta otra que está aquí, definida de esta forma, va a ser una base ortonormal. O sea, yo puedo obtener a partir de una base cualquiera del espacio una base ortonormal. Pero entonces veamos cómo voy a ir obteniendo cada uno de los vectores que están en esta base. Primero, tengo que definir un elemento alternativo para cada uno de ellos. A ese lo voy a llamar W sub i techillo, porque a partir de él voy a obtener el W sub i que quiero. ¿Y cómo voy a obtener ese W i techillo? Bueno, simplemente como el vector de estos correspondiente, el que tenga el mismo índice, menos la suma desde J1 hasta I-1 de los productos interiores de cada uno de los vectores anteriores a él por cada uno de los vectores W de esta base que está aquí que ya he obtenido. Eso me va a dar un número multiplicado por el vector correspondiente. Ese vector no, ese vector que obtengo aquí, el WI techillo, no es unitario, pero ya es ortogonal a todos los que he obtenido anteriormente bajo este mismo proceso. Entonces, si ya tengo que este vector es ortogonal a los demás, lo que me falta es convertirlo en unitario, pero ya ustedes saben que para convertir un vector cualquiera en un vector unitario, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre su norma. Y con esa división obtendría entonces el
vector W sub I correspondiente a esta lista que está acá, ¿no? Entonces, voy obteniendo cada uno de estos vectores W sub I mediante este procedimiento, uno por uno. Y los vectores que voy obteniendo ya son ortonormales. Entonces ya sería una base ortonormal del espacio V. Parece enredado, pero no lo es tanto. Desglosémoslo un poquito más para no verlo ahí en la definición del algoritmo tan enredado. Entonces vean que ahí está todo definido para I. E I son los subíndices de cada uno de los vectores que están aquí, ¿verdad? Va desde 1 hasta n. Entonces, por ejemplo, para obtener el primero, cuando I es 1, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer es eso. Pero vean que al final, si hago ese procedimiento, el vector W1 techillo viene siendo el mismo vector V1 que tenía al inicio, de la base que no es ortonormal, la que me dan. Entonces, como ese vector no necesariamente es unitario, lo único que tendría que hacer es normalizarlo, o sea, dividirlo a él entre su norma, que sería este. Ya ustedes saben cómo obtener la norma de un vector. Entonces, en el primer paso del método de Gram-Schmidt, siempre, absolutamente en todos los casos, sin excepción, lo único que tengo que hacer en el primer paso es normalizar el primer vector que me dan. Si es que ya no es unitario, cabe la posibilidad de que ese primer vector V1 sea unitario. Pero si no lo es, lo que hago es simplemente normalizarlo mediante el procedimiento que ya ustedes conocen. Y con eso obtengo listo ya el primer vector, ¿verdad? De la base ortonormal que quiero construir. Ya tengo a W sub 1. Ya tengo el primer elemento de esa base ortonormal que quiero. Ahora voy a calcular el segundo. Entonces, el segundo, ahora I vale 2. ¿Quién va a ser? Primero tengo que encontrar el vector W sub 2 auxiliar, que es el que me va a permitir después definir al W sub 2 que quiero. Ese vector, ¿quién va a ser? Entonces, de acuerdo al algoritmo, va a ser el vector V2, que sería el vector correspondiente al segundo vector que está en la base original, menos esta suma. Va desde 1 hasta 1, porque vean que según el algoritmo, desde I va desde 1 hasta I menos 1. Pero en este caso, I vale 2, ¿verdad? Entonces sería 2 menos 1 es 1. Entonces al final esta suma va a ser una suma de un solo sumando, de un solo término. ¿De quién? Del mismo V2 por el W sub J, con J variando aquí en esta sumatoria, pero J aquí vale 1, o sea, es el W1 que yo obtuve en el paso anterior, por el W1 que yo obtuve en el paso anterior. Entonces al final sería esto. V2 menos el producto interno de V2 por W1, que fue el que obtuve en el paso anterior. Recuerden que el producto interno siempre me da un número, esto es un escalar que multiplica al vector W1, que fue el que obtuve en el paso anterior. Y ese resultado me va a dar el vector este, que ese vector no necesariamente es unitario. Y como yo necesito construir una base ortonormal, todos sus vectores tienen que ser unitarios. Entonces, el vector W2 lo obtengo a partir de este simplemente normalizando a este W2 techillo, el vector auxiliar que utilicé ahí. Y con esto, entonces, yo obtengo un vector unitario y ortogonal al vector anterior. Entonces, ven que ya tengo el vector W1 y el vector W2. Ahora voy a calcular el vector W3, o sea, cuando I vale 3 y continúo el proceso. Primero encuentro el vector auxiliar que me va a permitir calcular un vector ortogonal a los demás. ¿Y cómo está definido? Bueno, igual, en este caso entonces el vector V3 entra en juego, el tercer vector, el que seguiría aquí, ¿verdad? De la base que me dan, menos esta suma. Vean que esta suma va hasta I menos 1 otra vez, ¿verdad? Pero I aquí, ¿cuánto vale? Vale 3, entonces I menos 1 sería 2. Entonces sería la suma desde 1 hasta 2. Primero J vale 1, entonces aquí voy a sustituir J por 1. Entonces obtendría esto, V3 por W1.
y ese producto interno por el vector W1. Y vea que estos ya los tengo, ya los obtuve en los pasos anteriores. Aquí está el primer sumando de esa suma. Más, bueno, por el menos que está antes, le cambia el signo a lo que sigue. Entonces, menos. Ahora J vale 2. V3 por V2 por V2. Y este vector que obtuve aquí, cuando yo hago esta operación, me va a dar el vector auxiliar, el W3 techillo, que no necesariamente es unitario, pero yo sé cómo normalizarlo, simplemente dividiéndolo entre su norma. Y listo, ya tengo el tercer vector. Y mediante ese procedimiento, mediante ese algoritmo, voy a seguir ahí cuando i vale 4, cuando i vale 5, hasta que llego en general a cuando i vale n. Entonces sería el vector auxiliar en ese caso, sería la res, bueno, la resta, sí, del enésimo vector de la base original menos los productos internos por cada uno de los vectores correspondientes que ya he ido obteniendo hasta que llego al final. Ese vector no es unitario o no necesariamente es unitario, entonces lo normalizo simplemente dividiéndolo entre su norma y ya tengo con esto, cuando llego a n, cuando i vale n, obtengo el último vector de la base ortonormal que quiero. ¿Verdad? Es importante hacer notar que conforme i vaya aumentando, la cantidad de operaciones que se requieren para ir obteniendo al enésimo vector aumenta significativamente. Vean, por ejemplo, cuando i era 1, no tuve que hacer nada. Básicamente fue nada más normalizar el primer vector. Cuando i valía 2, ya tenía que hacer una operación aquí, una resta, ¿verdad? Bueno, y uno de esos términos precisamente era el producto interno de dos vectores por otro más. Y después la normalización, que esta la tengo que hacer siempre. Entonces pasamos de ninguna operación a una. En la siguiente ya hay que hacer dos operaciones. Y así en general. Vean que al final tendría que hacer n operaciones. Si la dimensión del espacio es grande, entonces tendría que hacer un montón de operaciones. ¿Verdad? Cuando n es significativamente grande, como lo dicen ahí. Pero bueno, afortunadamente aquí trabajamos con espacios vectoriales que se portan bastante bien, como R3, que es un espacio de dimensión 3, lo que quiere decir es que sus bases tienen únicamente 3 vectores. Entonces, utilicemos el procedimiento que acabamos de ver para obtener una base ortonormal de R3 a partir de esta base que ya me dan, que evidentemente no es ortonormal. ¿Por qué yo sé que no es ortonormal? Y vean que las normas de este vector no es 1, la de este tampoco, ni la de este tampoco. Con solo que ya no sean unitarios los vectores no es ortonormal. Y tampoco son ortogonales porque si hago el producto punto de cada uno de ellos no me va a dar 0. ¿Verdad? Entonces no son ni ortogonales ni unitarios, no es una base ortonormal. Pero a partir de ella, mediante el procedimiento que acabamos de exponer, se puede obtener una base ortonormal. Entonces, primer paso, para obtener el primer vector de esa base ortonormal, aquí voy a llamar a este V1, V2 y V3. ¿Cuál era el primer paso? El primer vector de la base que me dan, simplemente lo normalizaba, o sea, el vector auxiliar de la nueva base que voy a obtener, que era el W1 techillo, va a ser el mismo vector que aparece aquí de primero. Eso no le hago nada, no hago ningún cálculo. Y simplemente lo normalizo. Obtengo un vector unitario a partir de él. Para ello, calculo su norma, es esta, raíz de 2, y multiplico el vector por 1 entre su norma. Entonces, al final aquí obtengo el primer vector de la base que quiero. Este vector ya es unitario. Ya tengo a W1. Ese va a ser el primer vector de la base ortonormal que quiero construir. Voy con el segundo. Ahora para el segundo voy a hacer primero el cálculo del vector auxiliar W sub 2 o el W sub 2 techillo, que para ello voy a coger el segundo vector de la base que me dan y entonces a ello le voy a restar, voy a devolverme para que veamos el procedimiento aquí. Cuando i vale 2, entonces para obtener el vector auxiliar de W sub 2 sería el segundo vector menos esto, que al final era el producto interno, en este caso el producto punto,
de ese mismo vector, del vector V2, por el vector que obtuve en el paso anterior. Y el resultado de eso lo multiplico mediante el producto escalar por el vector que había obtenido en el paso anterior. Esta operación es esta. El vector con el que estoy trabajando por el vector que obtuve en el paso anterior y todo eso, que está entre llaves, por el vector que obtuve en el paso anterior. Este producto punto, fácil de obtener, ¿ves? Componente a componente, 2 por raíz, 2 por 1 sobre raíz de 2, más 0 por esto, menos 2 por esto, me va a dar únicamente 2 por 1 sobre raíz de 2, que es esto. Y eso por el vector que tengo acá. Cuando hago ese producto voy a obtener este vector. Entonces nada más tendría que hacer el 2, 0, menos 2, menos ese vector que me dio. Eso es simplemente poner la calculadora a trabajar y después hacer la resta. Y con la resta obtengo este otro vector. Ya tengo el vector auxiliar del segundo vector de la base que me interesa. Es el vector 1, 1, menos 2. Pero este vector no es unitario, entonces lo normalizo. ¿Cómo lo normalizo? Calculo su norma, que aquí está, me da raíz de 6, y multiplico el vector por 1 sobre raíz de 6. Y con eso obtengo el segundo vector de la base ortonormal que quiero. Entonces me daría este. Este vector ya es unitario y no solamente es unitario, es ortogonal con el vector W1 que había obtenido en el paso anterior. Ya tengo dos vectores ortonormales de la base. Me falta uno, entonces ahora hago el siguiente procedimiento. Primero obtengo el vector auxiliar W sub 3 techillo, que lo hago con el tercer vector de la base que me dan, ¿verdad? Menos la resta de todos los productos que teníamos. El vector de esa base que me dan por el primer vector que obtuve, el vector W1 por el vector W1, menos el tercer vector de la base por el vector W2 por el vector W2. Aquí tengo que hacer una operación más, pero no es difícil. Entonces aquí hago estos productos puntos. Al final este producto punto me va a dar 6 raíz de 2 y este otro me va a dar 6 raíz de 6. Lo multiplico por los vectores respectivos que están aquí y me van a dar, en este caso, 3 menos 3, 0 y en este otro, 1, 1 menos 2. Y ahora hago la suma de esa que me quedó ahí y me da el vector 1, 1, 1. Este vector ya es ortogonal a los anteriores, pero no es unitario, entonces calculo su norma, que me da raíz de 3 y la multiplico 1 sobre ella por el vector. Entonces tengo este vector que ya es unitario y ortogonal a los anteriores. En conclusión, ya obtuve la base ortonormal de R3 que me pedían. ¿De acuerdo? El proceso, explicarlo parece un poco complicado, pero cuando ustedes hacen 2 o 3 ejercicios de esto, le agarran el toque porque es muy algorítmico. No requiere, Es como metódico. es muy metódico, exactamente. O sea, ustedes después de que hacen 2 o 3 diferentes, el proceso es idéntico en todos los casos. No tienen que hacer absolutamente nada diferente al aplicar el algoritmo. Es algorítmico, ¿verdad? Es una receta de cocina que si ustedes la siguen al pie de la letra, les sale bien siempre. Es de las pocas cosas en el curso que yo les puedo decir, siempre se hace así. Vean que es algo que yo nunca he utilizado, una frase que yo nunca les he dicho y que ustedes a veces le piden a uno con bastante regularidad. Profe, eso siempre es así, le dicen a uno. Bueno, no es que yo no les puedo decir que ese procedimiento siempre se haga así porque depende de lo que me pidan, depende de lo que haya que hacer, hay varias formas de hacerlo, sobre todo en un curso tan teórico como este, pero no es como cálculo, ¿verdad? Que todas las derivadas que tengan esta forma se hacen igual. Todas las integrales que tengan más o menos esto parecido, ustedes saben qué técnica de integración utilizar. Aquí no, pero en particular es uno de los pocos procesos en álgebra lineal
que yo puedo decir que son, ¿cómo fue que dijeron ahora? Metódicos, que todos se hacen igual. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Ahora consideremos este otro espacio vectorial U formado por matrices cuadradas que tengan precisamente esta forma, ¿verdad? Que la entrada A sea igual a la suma de las otras. Una base de ese espacio es esta. Esta base no es ortonormal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recuerden que para matrices nosotros definimos el producto dos puntos. Si ustedes hacen el producto dos puntos de dos matrices de estas cuales quieran, no necesariamente les van a dar cero todas. Y además, si calculan la norma de Frobenius de cada una de ellas, tampoco van a darle 1. Por ejemplo, la de esta me da raíz de 2, la de esta me da raíz de 2, la de esta raíz de 2. O sea, esa no es una base ortonormal. Entonces, me piden determine una base ortonormal para este espacio a partir de esta base que me da. Y vamos otra vez. Lo primero que tengo que hacer es hallar el primer vector, en este caso la primer matriz, que va a formar esa base. Cojo la primer matriz que está aquí y únicamente la normalizo. Recuerden que el primer vector de la base ortonormalizada es simplemente el primer vector de la base que ya me dan, pero normalizada. O sea, tendría que calcularle la norma a esta matriz, que lo hacemos con la norma de Frobenius por ser una matriz, ¿verdad? Que sería este cálculo y me da raíz de 2. Entonces, la primera matriz que forma la base ortonormal que me piden es esta. 1 sobre raíz de 2 por la matriz original. ¿Qué es esta? Esta matriz ya es unitaria. Entonces, ese sería el primer elemento de esa base. El segundo, entonces ahora voy a tomar la segunda matriz de la base que me dan. Aquí está. Menos esa misma matriz por producto de dos puntos, ¿verdad? Por la matriz que obtuve en el paso anterior por la matriz que obtuve en el paso anterior. Y eso es facilísimo. El producto de dos puntos de esta es muy fácil de hacer, ¿verdad? Aquí sería 1 por esto, 0 por esto, 1 por esto y esto por esto. Entonces al final me da únicamente 1 sobre raíz de 2. Y ese 1 sobre raíz de 2 lo multiplico por esa matriz. Al hacer esa multiplicación voy a obtener esta matriz menos 1 medio, 0, 0. Y al hacer esa resta, obtengo esta matriz. Que esa matriz no es unitaria, pero ya es ortogonal a la que obtuve en el paso anterior. Entonces lo único que tengo que hacer es normalizarla. Calculo su norma, que sería facilísimo de hacer, me da esto, y simplemente divido la matriz entre esa norma. O para que no se oiga tan feo, multiplico la matriz por 1 entre esa norma, que sería esto. Y al hacer ese producto, obtengo esta matriz, que ya esta matriz es unitaria y ortogonal a la anterior. Ese sería el segundo elemento de la base ortonormal que me están pidiendo. Profe, me perdí un toque. ¿A dónde? Ahí, bueno, usted viene, saca la raíz de todo eso y raíz de 6 medios. Ok, Pero luego, estamos claro cómo obtuve la norma, ¿verdad? De esa ajá, matriz. Ok, ajá. perfecto. Lo que me perdí es por qué le dio vuelta abajo. O sea, Muy ¿por bien, qué es todo e- sobre excelente. Porque raíz de 6? para obtener una matriz unitaria a partir de esta, yo tengo que multiplicar por 1 sobre su norma, ¿cierto? Y en este caso la norma me dio, tirito, la norma me dio esto, ¿cierto? Permítanme un segundo. Entonces, lo que tendría que hacer es multiplicar esta matriz por 1 entre esto. Y 1 entre raíz de 6 sobre 2, de extremos por extremos, medios por medios, es esto. Y de ahí es donde multiplico eso. Ah, ok, profe, ¿De gracias. acuerdo? Perfecto. Entonces ya tengo los dos primeros elementos de esa base ortogonal. Me falta uno más, que entonces sería tomando en cuenta, perdón, el último elemento de la base original que me dieron, que sería esta matriz, la matriz identidad de tamaño 2 por 2. Esa, entonces, tendría que primero hallar el
la matriz alternativa esa, ¿verdad? La que me permite después, la matriz auxiliar que me permite después hallar la matriz que me interesa. Sería esa matriz menos esa matriz por la primera que obtuve. Por la primera que obtuve. Esto es producto de dos puntos, entonces eso que queda entre llaves me va a dar un número, ¿verdad? Y ese número lo multiplico por esta matriz. Menos la matriz que tengo aquí por la segunda que obtuve. Y todo ese producto por la segunda que obtuve, que es esta misma. Ven que es como muy, eh, es un procedimiento como muy, eh, es el mismo procedimiento para todas. Entonces ahora nada más hago lo que están aquí, los productos dos puntos que están dentro de llaves. Este producto dos puntos me da 1 sobre raíz de 2. Este producto dos puntos me da 1 sobre raíz de 6. Entonces ahora nada más multiplico este 1 sobre raíz de 2 por cada una de las entradas de esta matriz y este 1 sobre raíz de 6 por cada una de las entradas de esta otra. Eso me da esto y eso me da esto otro. Y ahora hago nada más esa resta de matrices, suma, resta, lo que sea, y me da esta matriz que no es unitaria, simplemente ahora lo que hago es normalizarla. Calculo su norma, me da esto y multiplico esta matriz por 1 entre este número que obtuve aquí, que sería 1 entre eso, sería entonces darle vuelta, ¿verdad? A la fracción simplemente. Y al multiplicar por cada una de las entradas obtengo esta matriz que ya es unitaria y ortogonal a las dos anteriores. Entonces ya tengo la base ortonormal, perdón, para el espacio que me dieron. Y sería esa. Profe, y esto funciona, digamos, ya sea para, o sea, no sé, que me den matrices de 3 por 3, 4 por 4, funciona siempre igual. Funciona para Pero tienen que ser cualquier espacio vectorial. Pero tiene que ser ¿qué, perdón? eh, ¿cómo cuadradas? O sea, tienen que ser de Ok, n por n, la matriz. ok, Stephanie, veamos una cosa. Perdón, ¿Cuáles son los, profe, no, es no, que no me pierdo. importa, no importa, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. ¿Cuáles son los espacios en general que hemos visto? Vectores, real a n en general, matrices, matrices de tamaño m por n en general, y polinomios, polinomios de grado n, de cualquier grado. Este procedimiento funciona absolutamente para todos los espacios vectoriales reales con producto interior. Entonces, para los espacios vectoriales en donde yo puedo definir un producto interno, como en este caso, funciona. ¿Por qué utilizamos estos? Porque son los que, ¿por qué utilizamos espacio de matrices de tamaño 2 por 2? Porque si utilizo una 5 por 5, no termino de hacer el ejercicio. Necesitaría dos clases seguidas por la cantidad de operaciones que hay que hacer. ¿De acuerdo? Pero funciona para todos, evidentemente. Si Profesor, usted, sí, bueno, el enunciado no decía use el método Gram-Schmidt. ¿Cómo sé yo si tengo que utilizarlo o no? es que si a usted le piden buscar una base ortonormal de un espacio y le dan una base ya cualquiera, la única opción que usted tiene es usar Gram-Schmidt. O sea, si a usted le dice el enunciado de un ejercicio, determine una base ortonormal del espacio tal y ya le dan una base, la única opción que usted tiene es hacerlo por Gram-Schmidt. ¿De acuerdo? En algunos enunciados dice utiliza el procedimiento o el método Gram-Schmidt para calcular una base ortonormal de los siguientes subespacios, ta, 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 ta. Pero no necesariamente tiene que decirle eso. O sea, en el momento en que ustedes les digan obtengan una base ortonormal de este espacio, ya ustedes saben que tienen que utilizar Gram-Schmidt. Siempre uno debe suponer entonces que ese es el método para Es resolverlo. que no hay otro, o por lo menos no hemos visto otro, ¿de acuerdo? Por eso es importantísimo, chicos, que ustedes dominen el procedimiento. Porque, por ejemplo, como es un procedimiento un poco largo, tal vez no le pidan que lo desarrolle todo, pero por ejemplo le pueden decir cuál sería el tercer vector de la base ortonormal que se obtiene al aplicar Gram-Schmidt a este. Entonces ustedes tendrían que hacer la operación correspondiente, digamos, ¿verdad? Entonces tienen para ello que dominar el procedimiento, pero como les dije al inicio,
Con 2 o 3 ejercicios que ustedes hagan de esto, ojalá de espacios diferentes, que escojan matrices, que escojan vectores y que escojan polinomios y que ya más o menos vean cómo se comporta, ya el cuarto o el quinto ya a ustedes les da pereza hacerlo porque todo es igual. Me explico. Lo único que tienen que tener cuidado es de hacerlo bien. Entonces, en vista de lo anterior, hagan este ejercicio ustedes. En R a la 3, que es el espacio de los espacios que es más fácil trabajar, ¿verdad? Pues son los más... consideren este subespacio de R a la 3. ¿Esto qué es? ¿Un qué? Plano. Un plano que pasa por el origen, ¿verdad? Y todos los planos que pasan por el origen son subespacios de R3. Primero, demuestre que esto es una base de este espacio. Para demostrar que este es una base del espacio, tengo que probar que genera el espacio y que son linealmente independientes. Vean que es muy fácil ver que son linealmente independientes, ¿cierto? Porque uno no es, no es múltiplo del otro. Entonces, listo, esto es LI, ¿verdad? Y entonces ahora lo único que tendría que ver es que me genera el espacio. Como, por ejemplo, puedo hacer el producto cruz de ellos dos y obtener el vector normal del plano o uno paralelo a él. Esa primera parte no la voy a hacer, ¿verdad? Porque digamos que corresponde a los capítulos, a los temas anteriores que ya ustedes deberían saber cómo hacerlo. Pero entonces, ya esta es una base. Ok, brinquémonos esa parte, se las dejo de tarea. Ya esta es una base de este espacio. Ahora, usen esta base para construir una base ortonormal de U. Ve, David, por ejemplo, usted fue el que me preguntó ahora. Aquí en ningún lado me están diciendo que utilice el método Gram-Schmidt para construir una base ortonormal de U. Pero ¿cuál otro método tenemos? Ninguno. Entonces hay que usar Gram-Schmidt. Entonces, utilicen Gram-Schmidt para resolver la parte B. Como solo son dos vectores, no hay que hacer muchas operaciones. Como es un espacio que tiene dimensión 2, no hay que hacer mucha cosa. Entonces les doy 10 minutillos para que lo hagan y ya casi lo revisamos. ¿De acuerdo?